Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una noche más, un martes más en el foro. Dinámico nuestro programa de hoy, vamos a hablar prácticamente de economía. Vamos a hablar de la economía propiamente dicho, del manejo de la economía en nuestro país, de qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que que está preocupando también a los economistas. Vamos a hablar de la economía regional y provincial en el ámbito de la forestación, de la forestoindustria, y vamos a hablar también de la economía regional y de la salud en el ámbito de la región. Así que temas interesantes esta noche. Ya mismo le saludamos a Claudio Lozano, que es un economista y que es integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina. Lozano, ¿cómo le va? Levi le saluda desde los estudios de Misiones 4. Gracias por atendernos, muy amable. No, al contrario, gracias por llamar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos teniendo un eco bastante grande, ¿eh? ¿Me escucha perfecto? ¿Me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Bien, bien. Bueno, comenzar a hablar de la economía en la República Argentina en este momento seguramente es una cuestión que preocupa y mucho a todos los sectores, nos preocupa a todos los sectores, pero más aún a ustedes, que son los que lo vemos nosotros también a ustedes en la televisión, en el ámbito nacional, desde hace mucho tiempo viene discutiendo y debatiendo respecto de la economía en nuestro país. Y estas de la economía que ya venía se suma la pandemia, ¿no es así? Sí, la verdad es que tuvimos, en primer lugar, 4 años de una pandemia sin virus, que fue la gestión Macri, y luego de un corto lapso, apenas 2 meses del comienzo de la gestión del presidente Alberto Fernández, la aparición de esta pandemia a nivel mundial, que francamente nos ha colocado en una situación sumamente compleja, concretamente una caída de la actividad económica de aproximadamente un 20% en apenas 4 meses, con una destrucción de cerca de 180.000 puestos de trabajo y con una situación en materia de pobreza del orden del que involucra aproximadamente al 45% de la población en un contexto de aumento importante del desempleo. Así que bueno, el escenario es por demás complicado. En ese contexto el gobierno, en mi opinión, ha puesto en marcha un conjunto de medidas de contención, tanto sobre los sectores populares como sobre las empresas que han sido importantes, aunque desde mi punto de vista han resultado insuficientes, en gran medida porque obviamente la situación tal cual está planteada no estaba dentro de lo esperado y ha desbordado indudablemente la propia gestión. Y por último también porque, digamos, no se ha logrado hasta el momento que aquellos sectores que detentan mayor capacidad económica aporten como debieran aportar en un contexto de esta naturaleza. Lejos de eso, no han sido solidarios con la situación, han apelado al recurso del desempleo masivo en varias circunstancias. Por parte de los acreedores no ha habido otra cosa que una presión excesiva sobre la Argentina. Al mismo tiempo no han mostrado una actitud de aporte en términos impositivos, todo lo contrario. Es decir, aquellos que mayor capacidad económica tienen porque han acumulado durante los últimos años de la Argentina de una manera muy significativa, no han aportado en consecuencia, y al mismo tiempo también en ese plano
el gobierno ha mostrado cierta debilidad a la hora de plantearle las exigencias que efectivamente merecen, ¿no? Esta situación que usted plantea de las empresas y de los que más tienen, se viene dando, se dio únicamente en los 4 años de la gestión Macri o ya se viene dando desde hace muchos años más? Los que más tienen durante la gestión Macri acumularon, tanto aquellos que hicieron de la Argentina una timba financiera a nivel local como a nivel internacional, aquellos que han sido beneficiarios de un proceso de endeudamiento asociado a la acumulación financiera y a la fuga de capitales, obviamente han tenido una expansión notable de sus activos y de sus posibilidades patrimoniales. Al mismo tiempo, aquellas empresas que tenían una presencia dominante en el sector exportador también han tenido una situación indudablemente favorable. Y ciertamente estos actores que, como digo, en varios sectores, en el sector de la alimentación, en el sector de la producción de medicamentos, los propios fondos de inversión que colocaron fondos en la Argentina y demás han tenido un papel, han tenido una situación económica favorable, mientras una parte muy importante de la población fue sumida en una situación de fuerte deterioro, tanto en términos de destrucción de la pequeña y mediana empresa, por derrumbe del mercado interno, de incremento importante de todo lo que es la informalidad, el trabajo en negro, el deterioro en materia de ingresos tanto de trabajadores como de jubilados y demás, y por lo tanto la expansión de la pobreza. Digo, en ese marco de agravamiento de la desigualdad y de sectores que efectivamente han tenido un comportamiento en donde les ha ido mejor, luego, en el contexto de la pandemia, no evidencian una actitud de aporte. En este sentido, digamos, claramente un país en la situación de pandemia como la que se vive, no tendría que estar dilapidando recursos en dólares, como puede haber sido los pagos realizados por el gobierno en materia de deuda pública durante estos meses. Se han pagado cerca de 4.000 millones de dólares, que ciertamente hubieran sido y son muy importantes para atender las situaciones que está viviendo el país. En segundo lugar, se ha planteado hace ya bastante tiempo y sin embargo no se concreta la necesidad de un impuesto sobre las grandes fortunas, sobre los grandes patrimonios, público y notorio por las propias informaciones internacionales, que hay 50 fortunas en la Argentina que tienen un total superior a las reservas que maneja hoy el Banco Central. Y la verdad que resisten significativamente el tema de que este impuesto se lleve adelante. Y obviamente son recursos absolutamente imprescindibles en un contexto de derrumbe de la actividad económica y de la recaudación del propio Estado. Por poner simplemente 2 ejemplos, al mismo tiempo también hemos tenido durante estos 6 meses un incremento de los precios que en promedio está en el orden del 13%, pero cuando uno mira el precio de los alimentos, en un país como la Argentina, donde los alimentos sobran, donde la capacidad de producción tiene costos inferiores a los internacionales, y donde además las empresas alimenticias han acumulado de manera importante en el periodo anterior, a pesar de eso los precios han crecido por encima de la media de ese 13%, han crecido un 18%, en un contexto donde indudablemente no era ese el mejor aporte. Lo mismo ocurre con el precio de los medicamentos, o también, digamos, podríamos discutir el tema de las tarifas, que tuvieron un crecimiento superlativo durante los años pasados, y sin embargo, en este contexto hay, digamos, no solo problemas con el suministro de los servicios, sino en muchos casos aumentos tarifarios que no se justificarían, ni tampoco, digamos, acumular deudas a expensas de sectores que no pueden pagar, cuando en realidad
digamos, las proveedoras de servicios públicos han hecho una acumulación realmente muy significativa, con incrementos del 5.000, del 2.000, del 1.300%, de acuerdo al servicio que querramos tomar. Así que a eso me refiero con el tema, ni que hablar el caso de los bancos, donde efectivamente acá el gobierno puso en marcha mecanismos de flexibilización en materia monetaria para agilizar la asignación del crédito, y la verdad que demoraron mucho la puesta en marcha de créditos a la pequeña y mediana empresa, como hubieran sido imprescindibles y necesarios, y al mismo tiempo, cuando los dieron, obviamente los dieron a un universo sumamente acotado. Así que, en este sentido, de parte de aquellos que han tenido una performance exitosa en la gestión anterior, cosa que no le ocurrió a la gran mayoría de la población, no hubo en este tiempo, ni en materia de precios, ni en materia de empleo, ni en materia de financiamiento, ni en materia de aporte impositivo, el aporte que debería haber existido. Cuando culminó la gestión anterior a la de Macri, ¿había inflación o no había inflación? Bueno, había más inflación que hoy. A pesar del latiguillo permanente que siempre se escucha de que hay que cortar la emisión monetaria para garantizar que los precios no suban, en el marco del acuerdo con el fondo, con una restricción en materia monetaria brutal, la Argentina tuvo un 46% de incremento de los precios durante el 2018 y un 52% de incremento de los precios en el 2019. En el contexto actual, donde en el contexto de derrumbe de la recaudación el gobierno está apelando a la creación de moneda, que es la mal llamada emisión, a pesar de que hay emisión, digamos, los precios indudablemente tienen una evolución muchísimo más lenta, lo cual está demostrando que ese planteo que suele hacer, digamos, los sectores neoliberales, en principio es falso. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que no existan aumentos de precios, y los aumentos de precios están vinculados con el control oligopólico de pocos oferentes en los principales mercados, y que es eso lo que está en gran medida por detrás del manejo de precios en nuestro país, ¿no? Está bien. Lo que yo no quiero es que quede como una pregunta ingenua. Yo porque todos sabemos lo que ocurrió con la gestión Macri, todos sabemos lo del el plan o el supuesto plan económico, todos sabemos de la inflación, todos sabemos lo que quedó. Yo le preguntaba en la última gestión de Cristina Kirchner si no ha habido inflación. Sí, ha habido en una proporción muchísimo menor, digamos, o sea, las tasas de inflación en los últimos 2 años de Cristina Kirchner estuvieron en el orden del 25-30% anual. O sea que ciertamente la gestión Macri lo único que hizo fue agravar el problema sin resolver ninguno de los otros que supuestamente venía a resolver. Ajá. Usted siempre habló de una deuda ilegítima y de las deudas, que las deudas se pagan y las estafas no. ¿Hasta dónde la propuesta del gobierno a los bonistas no está legitimando el pago de esta estafa, digamos? Sí, yo creo que lamentablemente el gobierno no ha tomado el camino de investigar el endeudamiento. Creo que el hecho objetivo de que hayamos tenido un aumento de la deuda pública del orden de los 100.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 86.000 millones de dólares, y el hecho objetivo también de que el acuerdo con el fondo es un acuerdo que no solo violó la normativa jurídica y constitucional de la Argentina, sino que al mismo tiempo violó hasta el propio estatuto del organismo, o sea que fue un acuerdo absolutamente flojo de papeles, a punto tal que de los 44.900 millones de dólares que la Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional, se fugaron 36.000 millones de dólares en el mismo periodo, en un esquema donde el fondo tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Todos estos elementos le hubieran permitido a la Argentina investigar en profundidad el endeudamiento y fortalecer su capacidad de negociación. Es más, esto además de que obviamente nosotros lo venimos sosteniendo hace tiempo,
El propio presidente de la Nación lo planteó a comienzos de las sesiones ordinarias en el Parlamento Nacional este año, y lo había planteado también la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de su libro en Cuba. Consecuentemente, la verdad, yo no entiendo muy bien por qué esto no se llevó adelante, y creo que ha sido un grave error. Ese error ha hecho que la Argentina, durante este periodo de negociación con los acreedores, si bien está logrando en principio despejar los vencimientos inmediatos de los próximos años, el tema del endeudamiento como tal a futuro no está resuelto. En la práctica, pasados los primeros 3 años, que de alguna manera configuran una suerte de plazo de gracia, el resto de los años indudablemente se complican y van a obligar a la Argentina a una nueva negociación. Así que en este sentido, el tema de no haber tomado esta herramienta me parece que es algo que no nos ha sido favorable. De hecho, objetivamente todavía estamos sometidos a la presión de acreedores absolutamente inescrupulosos, muchos de ellos sobre la base de bonos emitidos que en ningún caso cumplieron con la legislación internacional ni local, y que efectivamente hasta hoy vamos ya por la 5ª propuesta de la Argentina sin que efectivamente la estén aceptando, ¿no? Le traigo otra vez al ámbito nacional. ¿Cómo combatir la inflación en el actual marco de emisión monetaria? Bueno, vuelvo a decirlo, no hay ninguna relación directa entre la emisión monetaria y el comportamiento de los precios. El comportamiento de los precios responde a otras razones. De hecho, por esa razón, aún en un contexto de emisión monetaria, los precios se han desacelerado, no es que se han incrementado. Por lo tanto, el tema pasa más por la puesta en marcha de mesas de concertación por cadena de producción, en el marco de lo cual estén representados los distintos actores, y al mismo tiempo existe un Estado que, sobre la base de la aplicación de legislación antimonopólica, disciplina el comportamiento de aquellos actores que efectivamente incrementan precios sin relación alguna con su estructura de costos. Esa es la característica de un mercado oligopólico o monopólico. Incremento de precios sin relación con la estructura de costos y, consecuentemente, apropiación de renta extraordinaria por parte de esos actores. Eso es lo que el Estado debe disciplinar. Y eso es una cuestión de regulación, es de legislación, no es una cuestión vinculada con el tema de la emisión monetaria. Es más, la emisión monetaria en un contexto de capacidad ociosa, en la Argentina hoy hay actores, hay una capacidad productiva ciertamente paralizada, en ningún caso puede producir inflación porque hay capacidad de respuesta productiva. ¿Qué piensa Lozano respecto a volver a aplicar el IVA a productos de la canasta básica, por ejemplo la leche? ¿Volver a aplicarlo? No, la verdad que creo que en realidad nosotros necesitamos una modificación drástica del esquema impositivo, y entre ellas implica que el IVA, que tiene una participación absolutamente inadecuada respecto al tema del sistema de recaudación, debe ser reducido. En realidad, nosotros invertimos lo que sería un sistema tributario razonable. Normalmente, cualquier país mínimamente razonable, los países desarrollados y demás, cuando uno mira la estructura de recaudación, los impuestos al consumo, entre ellos, por ejemplo, el caso del IVA, representan como mucho el 30% del total de la recaudación, y el grueso de lo que recaudan proviene del impuesto al patrimonio o del impuesto a las ganancias, a las altas rentas. En el caso argentino pasa lo contrario, el IVA recauda 79 veces más que lo que recauda el impuesto a los bienes personales, que es de alguna manera una suerte de impuesto defectuoso de lo que sería el impuesto al patrimonio. Y casualmente lo que eso genera es lo que mencioné antes, que aquellas grandes fortunas de la Argentina, en muchos casos grandes fortunas que en un 70% están en el exterior, no aporten impositivamente lo que corresponde, y ciertamente el grueso de la carga tributaria caiga
sobre el conjunto de los consumidores y dominantemente sobre los sectores medios y populares de nuestro país. Así que los impuestos al consumo tienen que bajar en relación a los impuestos a los bienes personales y a las altas ganancias de aquellos que efectivamente tienen una mejor performance económica en la Argentina. Ahora, bueno, no vamos a hablar mucho de las grandes fortunas de las empresas, porque ya se refirió usted y ya sabemos su opinión, porque también hay políticos que tienen grandes fortunas en este país, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la clave para la recuperación? Vayamos a las pequeñas y medianas empresas, que también, por lo que pude escuchar, es gran preocupación suya. ¿Cuál es la clave para la recuperación del sector privado y del empleo privado en el escenario post-cuarentena? Primero, obviamente, el principal elemento a considerar es que, dada la coyuntura que tiene la economía mundial, no va a ser factible pensar en estrategias de salida donde se privilegie de alguna manera el sector exportador. Va a ser muy difícil aumentar nuestras cantidades exportadas en un contexto donde la economía mundial digamos, está en caída, en una caída importante, y su recuperación seguramente va a ser sumamente lenta. Por lo tanto, la recuperación económica debe privilegiar, y sobre todo de manera inmediata, habida cuenta de el 45% de pobreza que tenemos hoy, debe privilegiar ampliar la demanda y por lo tanto el consumo en el mercado interno. En ese marco nosotros creemos que lo que hay que poner en marcha es un salario de alcance universal, vinculado, equivalente al salario mínimo vital y móvil, para toda la población en situación de informalidad que existe hoy en la Argentina, asociado, en el caso de los trabajadores, a participar de programas de empleo y formación conducidos por la autoridad pública, asociados concretamente a el desarrollo de infraestructura social, de vivienda, salud, educación, forestación, etcétera. Este plan, este programa de empleo público y formación. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Este programa de empleo público y formación asociado a un salario universal equivalente al salario mínimo podría implicar una ampliación de la demanda en el mercado interno que permitiría activar de manera inmediata la capacidad ociosa en la Argentina. En un contexto donde uno tiene más del 50-60% de la capacidad productiva sin utilizar, lo primero que hay que poner en el mercado es demanda. Esa capacidad ociosa, para responder frente al mayor poder adquisitivo, debe ser acompañada por financiamiento del capital de trabajo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, de manera tal de que este vínculo entre salario universal, poder adquisitivo y financiamiento del capital de trabajo permita la recomposición de la actividad económica. Esa actividad económica, al ponerse a funcionar, lo que hace es demandar empleo. Al demandar empleo, generar empleo formal, indudablemente va bajando la cantidad que nosotros tenemos que sostener con este salario universal sobre los segmentos de los asalariados, de los trabajadores informales. Ese esquema, salario universal, capacidad ociosa y financiamiento de capital de trabajo, es la clave para iniciar un proceso de recuperación que obviamente tiene en el papel del Estado un papel central. La recuperación en este tipo de etapas obviamente le otorga al Estado un papel fundamental, sobre todo además en un contexto donde de lo contrario los niveles de conflictividad social de la Argentina van a ser muy importantes. No puedo dejar de preguntarle sobre el caso Vicentín, que creo que para algunos medios
se entiende que es el gran problema que tiene la República Argentina. En primera instancia, preguntarle si es el gran problema que tiene la República Argentina, qué pudo usted como director del Banco de la Nación Argentina indagar respecto de esa cuestión y cuál es el camino que se debería tomar al respecto. El caso de Vicentín es un caso de un grupo empresarial que ha tenido una expansión fenomenal durante los últimos 14 años y particular y puntualmente en los últimos 4 años de la gestión Macri. Es un coloso del agronegocio exportador de la Argentina y ciertamente sobre la base de un proceso que comenzó allá por el año 2014, donde comenzó a derivar recursos al exterior en el marco de maniobras con empresas instaladas afuera, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, o empresas offshore en Panamá o en las Islas Vírgenes, lo que ha hecho es derivar recursos del negocio de la agroexportación hacia afuera, y consecuentemente ha terminado en una situación de vaciamiento de la propia empresa, declarando una cesación de pagos que ha, de alguna manera, estafado prácticamente a 1.895 productores, a 98 cooperativas, que ha puesto en crisis la realidad laboral de cerca de 7.000 trabajadores y que ha estafado también a la banca pública, la cual le otorgó vía Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco de Intercambio y Comercio Exterior, es decir, buena parte de la banca pública, le ha otorgado créditos importantes al Grupo Vicentín, sobre todo en Nación. 300 millones de dólares le debe el Grupo Empresario Vicentín al Banco Nación, y sobre todo durante el año 2019, en el marco de una clara complicidad política por parte del gobierno anterior, ese crédito de 300 millones de dólares se otorgó en condiciones de absoluta irregularidad, violando las normas internas de calificación del Banco Nación, violando las normas regulatorias del Banco Central, e incluso sin ejecutar la garantía que ese crédito tenía y que hubiera posibilitado recuperar el crédito que la banca pública había puesto allí. Cuando uno mira lo que ocurre en la quiebra de Vicentín, hay cerca de 500 millones de dólares entre los distintos créditos de la banca pública y los impuestos que este grupo empresario debe, y en este contexto la verdad que la solución más adecuada es utilizar esos recursos para capitalizarlos y de alguna manera conformar una nueva empresa en un sector sumamente rentable de la economía y de la sociedad argentina, en donde el Estado, junto con las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores, puedan tener participación en el control y en la gestión de esta empresa. Esto es absolutamente factible y nos permitiría, además, poner al Estado también adentro del comercio exterior de nuestro país, en una posición importante como para blanquear un comercio exterior de granos que desde que se desarmó la Junta de Granos y se privatizaron los puertos, se caracteriza por empresas que llevan adelante maniobras de triangulación, que derivan divisas, que dejan divisas en el exterior, que declaran menos exportaciones que las que efectivamente realizan, que pagan menos retenciones que las que debieran pagar. Todas estas cosas merecen ser blanqueadas y sería muy importante por parte del Estado argentino tener un papel dentro de este sector. Es decir, estamos en condiciones de transformar lo que ha sido una estafa a los trabajadores, a la banca pública y a los pequeños y medianos productores en la construcción de una herramienta mixta entre el Estado y las cooperativas que pueda tener un papel relevante en el comercio exterior de granos de la Argentina, que por otra parte es el complejo exportador más importante del país. Lo que preocupa un poco a los que, bueno, ya peinamos canas y algunos que ya no peinamos más nada como yo, es que la experiencia que tenemos es que cuando el país administró empresas, o el Estado, no el país, el Estado, los gobiernos administraron empresas, no lo hicieron en muy buena forma. Creo que esa es una mirada por lo menos sesgada. En primer lugar, cuando YPF era la que controlaba el funcionamiento del sistema energético argentino, el sistema energético argentino funcionaba mucho mejor que ahora.
En segundo lugar, hoy YPF es una empresa que funciona realmente bastante bien. En tercer lugar, cuando teníamos la Junta Nacional de Granos, la relación entre las exportaciones y los pequeños y medianos productores era mucho más provechosa. Eso no necesariamente es así. En este caso, estaríamos pensando en una empresa de carácter mixto, donde no solo estaría el Estado, sino también estarían las cooperativas agropecuarias. Hoy hay cooperativas agropecuarias, como el caso de ACA, que son importantes exportadores en nuestro país y funcionan muy bien. Una empresa constituida con los técnicos de lista, más las cooperativas agropecuarias en la gestión y con un control mixto del Estado y estas cooperativas, la verdad que podría funcionar a la perfección. Y es más, no solo podría funcionar a la perfección, sino que nos daría un organismo que tendría la posibilidad de blanquear este comercio que, como digo, de transparente tiene poco. Es más, esta empresa en el área de exportación podría tener la capacidad de brindar precios de referencia para que las cerealeras no esquilmen a los pequeños y medianos productores como normalmente lo hacen. Me parece que todo tiene que ver con qué tipo de gestión efectivamente se lleva adelante. Sobran en el mundo las evidencias de empresas públicas que funcionan muy bien, y también en la Argentina ha habido historia de empresas estatales que han funcionado bien, excepto obviamente cuando se pretende que tal cosa no ocurra, cuando se las vacía desde adentro, se las pone a disposición de las necesidades o de los intereses de los grupos empresarios. Caso típico es lo que ocurrió con el Banco Nación en la gestión anterior. Por eso estoy señalando que sobre la base de maniobras absolutamente irregulares que revelan la complicidad política del gobierno anterior con Vicentín, se le entregó a Vicentín un crédito que jamás en la vida debió haber recibido en los términos en que lo recibió. Por último, Lozano, y agradeciéndole enormemente su tiempo, no puedo dejar como hombre provinciano, no me gusta decir el interior porque da la impresión de que los que viven en las capitales son del exterior y todos formamos parte de un mismo país, le tengo que hablar acerca de la coparticipación. ¿Qué opina acerca de esta alta concentración de la distribución de los fondos nacionales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que se calcula que es casi el 50% y que todavía falta evidentemente los fondos ser más distribuidos en la ley de coparticipación? Una lucha que vienen llevando desde hace muchos años los gobernadores de las provincias. Lo que pienso es que el desarrollo de las economías regionales debiera ser uno de los objetivos centrales que debieran tomar en cuenta la orientación del cambio productivo que la Argentina merece. Del mismo modo que dije que para recuperar la actividad económica era necesario vincular ampliación del poder adquisitivo, financiamiento del capital de trabajo y uso de la capacidad ociosa, eso sirve para comenzar a funcionar. Pero Argentina tiene un patrón productivo que lo debe cambiar, y para cambiarlo y modificarlo hay que ponerse objetivos. Los objetivos deben ser garantizar los bienes y servicios necesarios para reproducir en las condiciones de vida de manera digna en nuestro país. Los objetivos deben ser el cambio tecnológico, los objetivos deben ser el desarrollo de las economías regionales. Y en ese marco, el replanteo de los términos de la coparticipación federal de impuestos, en el marco de una reforma integral del sistema impositivo de la Argentina, debieran estar en el centro del debate de nuestro país. En este sentido, también creo que esto que vos mencionaste, que es la concentración en la provincia de Buenos Aires, también habla de otro tema que debiéramos colocar en la agenda, que es el tema de repoblar el territorio. Argentina debería tener dos grandes objetivos en el armado de su nueva plataforma productiva, que es terminar con la pobreza y repoblar el país. Hay que reorganizar el desarrollo territorial de la Argentina, el grado de concentración poblacional que tiene nuestro país y la situación en materia de la creación de conurbanos en torno a ciudades importantes como Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba, conurbanos en muchos casos sostenidos en niveles de pobreza y de indigencia monumentales y verdaderamente invivibles, deben ser modificados. Así que creo que hay que plantear el tema de la coparticipación y su reforma en el marco de la reorganización general de la Argentina.
Claudio Lozano, muchas gracias por atendernos, muy amable, fue un gusto charlar con usted. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. La verdad que esta última parte, ¿no?, que plantea la de la repoblación, ¿no?, que uno... Y hoy se observa claramente en esto de la pandemia, ¿por qué los que estamos en otros puntos de la provincia, que no son esos grandes conurbanos que hace referencia Lozano, tenemos otra realidad, ¿no?, debido a esa concentración importante? Pero hay que discutir, sin dudas, esto, y vamos a discutir también, o por lo menos comenzar a hablar en el próximo bloque con el flamante director del Instituto Forestal Misiones acerca de otra economía importante, otro factor importante de nuestra economía, la economía regional, la economía misionera, que es la forestal, la forestoindustria. Así que quédese con nosotros, tiene un programa interesante para compartir, y en el próximo bloque está el doctor Hugo Escalada con nosotros.